El tema del día de hoy es explicarles la forma, ¿sí?, en que comienzan a surgir las primeras células eucariotas. Yo la clase pasada les había contado, ¿sí?, cómo surgieron las procariotas, ¿sí?, y además qué estructura tenían, o sea, todos los elementos que la componen. Por lo tanto, estaríamos diciendo que en la naturaleza existen dos tipos de células generales que serían, por un lado, las procariotas y por el otro lado, las eucariotas, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es saber de qué forma, ¿sí?, van surgiendo o cuál es la teoría que se cree por la cual surgieron las células eucariotas, ¿sí? Entonces, yo por eso les puse el tema del día de hoy, origen de las eucariotas. Vamos a recordar un poquito lo de la clase pasada. Nosotros hablamos sobre las procariotas. Dijimos que fueron las primeras células que surgieron en la Tierra primitiva. ¿Se acuerdan que en ese momento no había atmósfera? ¿Sí? Y estas células comienzan a surgir en los océanos primitivos a partir de las moléculas orgánicas que fueron reaccionando entre sí y evolucionando, dando así los tres elementos que tienen las células, que son la membrana, ¿sí?, el ADN y el citoplasma. Ahora, una vez que ya surgen hace 3.500 millones de años las procariotas, formando un organismo llamado cianobacteria, esas comienzan a dividirse, también van evolucionando, entonces se van dividiendo y originando cada vez más procariotas. En un momento, ¿sí?, comienzan a diferenciarse algunas procariotas, algunas comienzan a ser de mayor tamaño, otras quedan más pequeñas, algunas hacen el proceso de fotosíntesis, o sea, ¿qué significa esto? Que utilizan el dióxido de carbono, el agua y la luz para generar oxígeno y alimento, ¿sí? Pero otras no utilizan específicamente la luz, hacen un proceso parecido al de fotosíntesis, pero diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber algunas de mayor tamaño, otras de menor tamaño. Bien, vamos a quedarnos en esa idea. Yo les contaba que lo que vamos a hablar hoy es cómo surgen o cómo aparecen las eucariotas. Primero y principal tenemos que decir que las eucariotas son las células que forman el cuerpo del resto de los seres vivos que no sean bacterias. Esto significa que únicamente las bacterias son las que tienen célula procariota. Ahora, cuando nosotros hablamos de célula eucariota, estaríamos diciendo que las eucariotas constituyen el cuerpo de las plantas, los animales, los hongos, las algas. Entonces, sería del resto, ¿sí? Si nosotros contabilizamos los 5 reinos que existen, que son las bacterias, que son los móneras, fungi, que son los hongos, los animales, las plantas, y después tenemos las algas, que son los protistas, estaríamos diciendo que hay 4 reinos que su cuerpo está formado por célula eucariota, ¿sí? Entonces, por eso, para que surja el resto de los seres vivos, primero tuvo que aparecer esta célula. Surge a partir de una procariota. Por eso hay una teoría que lo explica que se llama teoría endosimbiótica. Yo acá les diferencié endo por un lado y simbiótica. Endo significa interno, ¿sí? Y simbiótica viene de simbiosis, que significa relación de beneficio mutuo, ¿sí? O sea, es una relación de beneficio mutuo. Ahora, entre dos organismos, para este caso, ¿sí? En realidad siempre es entre dos organismos. Ahora, ¿qué va a suceder? Esta teoría fue postulada por una científica estadounidense que se llamó Lynn Margulis, ¿sí? Y lo que explica es lo siguiente, yo acá se los anoté, que existieron ciertas procariotas de mayor tamaño, que era la que yo les estaba contando recién, capaces de fagocitar a otras más pequeñas. ¿Qué significa la palabra fagocitar? Fagocitar sería como alimentarse o comer, pero estamos hablando de algo sólido, ¿sí? Entonces, en realidad es como si la célula estuviera comiendo, por decirlo de alguna manera.
Ahora, a medida que van fagocitando, va a existir la posibilidad de que las procariotas que son de mayor tamaño se llamen células hospedadoras y las de menor tamaño, que fueron tragados por células hospedadoras, se van a llamar células huésped, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá les hice un pequeño esquemita de la teoría para que ustedes vean. Ustedes, esperen, perdón, acá. Ustedes tienen, por ejemplo, esta sería una procariota. Esta es otra procariota. Pero ¿qué pasa entre estas dos? Yo las hice de diferente color porque son de diferente tamaño, ¿sí? Esta célula procariota lo que hace es fagocitar a una más pequeña. Por lo tanto, la de mayor tamaño se va a llamar hospedadora y la de menor tamaño célula huésped, ¿sí? Ahora, ¿qué significa? Que una vez que esta se alimente de esta, no va a existir digestión. Por eso mismo, si no existe digestión, se puede dar este proceso que yo les contaba acá, que es, esperen que corro esto un poquito, que es de simbiosis, o sea, de relación de beneficio mutuo. ¿Por qué? Porque ambas, una dentro de la otra, van a seguir realizando sus funciones. Por lo tanto, yo acá, por ejemplo, les hice el resultado, que sería la célula de mayor tamaño, ¿sí? Y dentro tiene la de menor tamaño, o sea, esta es la hospedadora y esta es la huésped. Esta, la de mayor tamaño, le da, yo acá les hice, bueno, un dibujito, ¿sí? Acá es cuando la de menor tamaño se fue dividiendo. ¿Qué va a pasar? La de mayor tamaño, que es la célula hospedadora, le va a dar protección a la de menor tamaño y la de menor tamaño le van a dar beneficios energéticos, ¿sí? Y así se establece esa relación de beneficio. Con el paso de los millones y millones de años, ¿sí? Lo que va a suceder es que las células que están en el interior, que no fueron digeridas, comienzan a hacer división celular, o sea, se dividen dentro de la célula hospedadora, ¿sí? Entonces, hace más o menos 2.500 millones de años, comienzan, ¿sí?, estas pequeñas células que están dentro del cuerpo de la otra a formar estructuras de lo que hoy conocemos como célula eucariota, o sea que ya empieza a darle forma a otro tipo de células que son las eucariotas. Por eso, estas celulitas que están en el interior empiezan a hacer estructuras de la célula eucariota. Se cree que esas estructuras, ¿sí?, por la función que cumplen, son lo que hoy en día se llaman mitocondrias y cloroplastos. Las mitocondrias las encontramos mayormente en la célula eucariota animal y los cloroplastos en la célula eucariota vegetal, ¿sí? O sea que esos elementos que yo recién les nombré son organelas. ¿Por qué? Porque las organelas justamente son, ¿sí?, estructuras que cumplen funciones dentro del citoplasma de la célula eucariota, ¿sí? Entonces, por lo tanto, podemos decir que las procariotas dieron origen a las eucariotas, ¿sí? Justamente, otra de las cosas que les quería comentar, las eucariotas en su interior, o sea, dentro del citoplasma, no poseen organelas. Y si poseen, tienen una sola que se llama ribosoma. Ahora, en cambio las eucariotas, ¿sí?, que son, como podríamos decir, un poquito más evolucionadas, tienen varias estructuras que cumplen funciones dentro del citoplasma que se llaman organelas, ¿sí? Entonces, ya ahí podemos establecer una diferencia. Las eucariotas tienen organelas, las procariotas no. Recordemos, eucariota, significa verdadero y cariota viene de carionte, que significa núcleo, o sea que ya las eucariotas van a tener un verdadero núcleo. En cambio, las procariotas, como lo vimos en la clase pasada, no tienen verdadero núcleo, ¿sí?, sino que tienen un nucleoide. Bien, esto es todo por hoy. Soy la profesora Correa Natalia y esto es Aprendemos desde casa. Cuídense, hasta la próxima.